complejas, por lo tanto, como son la UNAM y la Universidad de Guadalajara, terminan de hacer. Miren, para parafrasear a Carlos Fuentes, quien decía que en la universidad todos podemos tener razón, pero nadie tiene razón a la fuerza, ni tampoco la fuerza de una razón única. Quiero sumarme a los diversos posicionamientos que son, ya lo vieron ustedes en este primera parte del panel, una amalgama de ideas que abren todo un abanico de propuestas y que además dan cuenta también de la compleja visión que tienen quienes están al servicio directo en la administración de la universidad, como de quien tienen también el compromiso de representar a los trabajadores académicos o administrativos de una casa de estudios pública. Pero yo, que sé que en la ciencia decía Albert Einstein que la pregunta importa más que sus posibles respuestas, quiero atreverme a formular una pregunta que no resisto la tentación de dejarles a ustedes para que la meditemos. A ver, la pregunta sería fácil de enunciar, pero bien complicada de responder. ¿Por qué estamos hablando de pensiones universitarias en esta Semana de la Seguridad Social del Senado en su edición 2016? ¿Por qué, si en realidad estamos hablando de prestaciones de previsión social laboral, pero no de seguridad social? Ojo con esto. Y me explico, pero me voy todavía más adelante con otra pregunta también inquietante y provocadora. ¿Por qué tenemos, para sobrevivir como universidades públicas o instituciones de educación superior, por qué tenemos que convertir a nuestras casas públicas en pequeños seguros sociales cuando no está en su ley orgánica ese objetivo, sino la educación media superior o superior y también la creación de una cultura de la seguridad social que, por desgracia, creo que no existe en México? Me voy a explicar muy brevemente para que lo entendamos incluso hasta los abogados. A ver, de lo que estamos hablando aquí hoy es de la protección social genérica, misma que la propia Organización Internacional del Trabajo divide en 4 sistemas, cada uno de los cuales tiene una razón de ser, una finalidad, una manera de financiarse, etcétera, etcétera, etcétera. Con los deditos de mi mano para ser muy propedéutico. Primero, seguridad social. Para decir que este dedo, que es el que guía, etcétera, el que apunta hacia dónde van las cosas, podríamos poner nada más, piensen ustedes en el IMSS, o en el ISSSTE, o en el ISFAM de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el Infonavit, o en los seguros sociales locales, por ejemplo, el ISEMIN del Estado de México, o el Instituto de Pensiones de Jalisco, no sé. ¿Ok? Eso sería la seguridad social. La asistencia social es el segundo. No levanto solo este dedo por obvias razones, ¿eh? Así mejor. La asistencia social, que no es otra cosa que los programas de tipo asistencialista, esos que dan el pez pero no enseñan a pescar, o el pescado pero no enseñan a pescar, que son los programas del gobierno federal o de las entidades federativas e incluso a veces hasta de los municipios, entre los cuales, como ejemplo de lo que es esto, pondría yo el Seguro Popular de Salud, que hasta donde yo entiendo, y esa es una opinión estrictamente individual, ni es un seguro, no sé si sea popular, pero sí sé que tampoco es de salud. Es asistencialismo social utilizado nada más para tratar de dar una cobertura de atención médica de base, que no de salud, que es otra cosa, ¿sí?, a la mitad de los mexicanos, para decirlo de manera así muy coloquial.
El tercero de los sistemas, el del dedo anular, muy simbólico siempre, es precisamente la previsión social. Esa previsión social, que son mecanismos protectores dirigidos exclusivamente a los trabajadores y a sus familias, ya sea previstas en legislaciones laborales o también específicamente, ojo con esto, producto de la negociación colectiva efectuada, en este caso que nos ocupa, por los directivos de la universidad con sus sindicatos, y que crean un sistema de jubilaciones laborales, ya por edad, o ya por años de servicio, o una combinación de estos. Esto es previsión social laboral. Y perdón, pero este es un dedo mucho más inútil, ojo, que que es el de la seguridad social, la cual, por cierto, para quien le interese, pues tengo cerca de 40 años de estar cultivando y tengo obra escrita, entre ellos un libro que por aquí he dejado a algunos compañeros, que se llama Los sistemas pensionarios de las universidades públicas en México, muchas gracias, editorial Porrúa, que lo escribí hace 12 años. Y todavía hay ejemplares de la primera edición, porque parece ser que no interesó a nadie, ¿eh? Bueno, aquí el punto es este. El cuarto de los apartados serían los sistemas complementarios de la protección social. Esto es, todos aquellos mecanismos que tiendan a reforzar esa protección social genérica. Y ahí pudiéramos ubicar, por ejemplo, a las administradoras de fondos para el retiro, que no son responsables ellas de nada de nuestro dinero. El único garante primario y final, conforme a Naciones Unidas, al Pacto de San Salvador, y etcétera, etcétera, al Protocolo de San Salvador, etcétera, es el Estado mexicano. De tal manera de que si, por ejemplo, en el caso de la previsión social laboral, se puede colectivamente pactar un régimen de jubilaciones, pues también en un momento dado, y eso me preocupa mucho, que se pueda pactar que se termine por voluntad de las partes, por la rectoría en turno de la universidad y la organización sindical. ¿Y los fondos? Y tengo otra preocupación y tengo que decirle aquí. ¿Y qué tal que diga el gobierno mexicano? A ver, yo me voy a hacer cargo, o el legislativo o el judicial, ¿no? Aquellos que dicen que con 10 pensiones pueden, ahí están topadas. Bueno, comencemos a topar por quien opinó que deben de ser topadas, ¿no? Por los señores ministros de la Corte. Así de simple. Porque creo que el tema aquí nos puede parecer ahorita así como de golpe, pero meditémoslo. El gobierno o el Congreso de la Unión decreta que se va a hacer cargo de esos fondos de jubilaciones universitarios. ¿Cómo lo impedimos? Sí, ya sé que Bismarck, el creador del primer seguro social del planeta, a finales del siglo XIX, dijo que por caro que parezca el seguro social resulta menos costoso que los riesgos de una revolución, ¿eh? Pero habrá algunos que incluso les interese también el tema de la revolución por el tema de la guerra, y que es una industria, ¿eh? Ojo con eso. Y concluyo esta primera intervención diciéndoles, ¿de veras podemos negociar con ese derecho humano y social que es la seguridad social? ¿Se puede gestionar que nos quiten la seguridad social a la que tenemos derecho a cambio de una pensión de jubilación? Yo no sé. Yo ya di mi idea y la expresé desde hace más de una década, ¿eh? Yo quisiera que los que están aquí presentes y los que nos están viendo a todos nosotros pensaran en este tema crucial, porque miren ustedes, es cierto, todas las tendencias, todos los países y todas las tendencias apuntan prácticamente a la desaparición de esa figura jurídica que son pensiones, aduciendo su incosteabilidad. ¿De veras es incosteable e infinanciable la seguridad social del siglo XXI?
o nos están vendiendo una idea solamente para producir temor. Y yo con esto también les diría, la seguridad social es un derecho humano que tiene características de ser irrenunciable, nadie puede renunciar a él, inalienable, no se puede negociar con ella, ¿sí? Con este, y también es inextinguible porque en tanto que yo sea persona tengo derechos, pero a la par es también un servicio público a cargo originariamente del Estado, que es su único garante primario y final, no las universidades públicas, el Estado mexicano. Y a la vez es un derecho social exigible al Estado. Si los seguros sociales no me dan, yo puedo exigir ya en tribunales nacionales o internacionales ese derecho humano mío propio. Por lo tanto, Houston, tenemos un problema, y es un problema de todos. Pero si las universidades públicas no ponen el ejemplo, porque ahí se reúnen las mentes más brillantes del país, ahora sí, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Gracias. Voy a continuar con el tema del panel, toda vez que han tenido un imprevisto aquí los señores senadores. Y vamos a ir a la segunda parte del mismo, y les agradecería a todos que nos ajustáramos exactamente a las mismas reglas que ya hemos establecido todos y que hemos acatado puntualmente, ¿no? Voy a presentar enseguida al siguiente panelista, Sócrates Galicia Fuentes, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, quien es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia en el Departamento de Fitotecnia de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la Dirección de Centros Regionales en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha trabajado como profesor del área de metodología de investigación del mismo departamento durante 29 años. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, eventos académicos regionales e institucionales sobre diversos aspectos de la problemática agrícola y rural de México. Ha publicado diversos artículos en varias revistas y 12 libros de circulación nacional. Ha recibido reconocimientos por su trabajo académico y cívico-social. Actualmente realiza actividades de vinculación universitaria tales como organización social, elaboración de proyectos, educación y capacitación. Y es secretario, como ya lo dije, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. En uso de la voz, por favor. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y en particular a la Comisión de Seguridad Social del Senado el privilegio de poder hablar en esta tribuna. Y también de manera específica a los compañeros del STUNAM, que siempre nos han estado abriendo el espacio, ¿verdad? El compañero Carlos Galindo, el compañero Agustín Rodríguez y a la compañera Odilia. Sí. Bueno, yo voy a exponer aquí básicamente 5 tesis. La primera es que no es conveniente, no es válido analizar la problemática de la seguridad social y en particular del sistema de pensiones y jubilaciones al margen, por un lado, del contexto socioeconómico en el que ésta se inscribe y separada o desarticulada del modelo económico y de la política económica que prevalece o que hegemoniza. Esa es una primera tesis. La otra es que tampoco se puede separar propuestas o alternativas, ¿verdad?, al sistema de seguridad social o al sistema de pensiones y jubilaciones al margen del modelo laboral y de la política laboral en su conjunto. Esa es la segunda tesis. La tercera es que la Censuesic, a la que represento, nosotros rechazamos tajantemente la reforma a la ley del ISSSTE del 31 de marzo de 2007, para lo cual llevamos acciones muy concretas. En el ámbito jurídico, prácticamente todos nos amparamos en contra, un amparo indirecto, ¿verdad?, en contra de esta ley, y también acciones de protesta social y política. La cuarta tesis es de que necesitamos buscar
la construcción de un sistema de seguridad social y de pensiones y de jubilaciones único, solidario, en donde los trabajadores tengamos una mayor participación en su definición. No queremos que nos consulten nada más y que después, pues ellos o los grupos que tienen la facultad de decidir, decidan sin tomar en cuenta lo que nosotros hemos expresado. Esa es la cuarta tesis. Y la última es que, derivado de esto, para poder establecer una solución adecuada al sistema de pensiones y al sistema de jubilaciones y a la seguridad social en general, pues se requieren reformas constitucionales y legales. De otra manera, cualquier solución pues será un parche, por decirlo de esa manera. Bueno, vamos a pasar entonces a la exposición. Decíamos que no podemos aislar la seguridad social, en este caso, de los grandes temas del sindicalismo, que es el salario, la ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores, la seguridad social, la higiene y seguridad en el trabajo, las prestaciones económicas y las condiciones de trabajo en general. Desarticular una propuesta, un análisis de la seguridad social fuera de esto, pues incurre en errores y en sesgos, ¿sí? Como se ha estado incurriendo por muchas exposiciones, no de necesariamente de esta, sino de exposiciones que se han dado a lo largo de los últimos 40 años. ¿Sí? La siguiente. Entonces, decíamos que hay una articulación indisoluble de la seguridad social respecto del contexto socioeconómico y del modelo económico, o sea, de la política económica que se sigue. Vamos a ver algunas situaciones al respecto. La siguiente. Nosotros, ¿verdad?, tenemos derechos constitucionales y legales que tienen que ver con las condiciones de trabajo, igualdad de derechos, igualdad de salario y igualdad de prestaciones. La siguiente. La cruda realidad. La siguiente. ¿Qué pasa con el capital? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo actualmente? La siguiente. Vivimos la época de la desregulación y la de apertura de la cuenta de capitales, que de una manera sencilla le llamamos la era financiera, que llevó a la crisis del 2008, ¿verdad?, a nivel mundial, y que pues todavía no terminamos de salir de esta situación. La siguiente. Esto ha sido, ¿por qué? Porque hemos sido guiados por un modelo económico, por una política económica sustentada en dogmas de fe, en creencias casi religiosas, ¿verdad?, de los monetaristas de la Escuela de Chicago, ¿verdad?, o la escuela neoclásica macroeconómica, de que la empresa es la única unidad económica eficiente y que el Estado es ineficiente por naturaleza y que cualquier otra opción de unidad económica, como una cooperativa, un ejido o cualquier otra unidad económica, tampoco son eficientes. Y otras tesis, que el mercado, ¿verdad?, es el único y principal regulador económico y social en general, ¿sí?, y que las exportaciones, el mercado mundial es el que va a sacar la problemática de las sociedades. Son tres de las principales tesis de esta escuela. La siguiente. ¿A qué condujo, verdad, la crisis del 2008 que decíamos? Pues a que tuvo que haber un rescate financiero de muchos millones de dólares. Ahí ponemos, ¿verdad?, en esa gráfica cuánto significó en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España y Francia el rescate financiero, ¿verdad?, de los bancos y de todas las instituciones financieras. La siguiente. Bueno, ahí está ampliada. ¿Cuánto fue en millones de dólares, verdad, ese rescate financiero? La siguiente. El trabajo. ¿Qué ha estado pasando con el trabajo con estas políticas? La siguiente. México es un país totalmente inmerso en la crisis. Tenemos más de 25 millones de hombres y mujeres trabajando en Estados Unidos, casi la mitad de estos en forma ilegal. Y en los últimos 25 años se han privatizado más del 95% de las empresas estatales, siguiendo esta lógica de análisis del monetarismo. La siguiente. Tenemos una población económicamente activa de 108 millones de mexicanos, de los cuales un poquito menos de la mitad representan la población económicamente activa, de los cuales la mayoría son mujeres, hombres, y un 40% son mujeres. La siguiente. De esto, ¿cuál es la situación laboral? El IMSS y el ISSSTE tienen asegurados
solamente a 17.6 millones de esta población económicamente activa. Hay un empleo reconocido desempleo reconocido de 2.8 millones de trabajadores. Hay aproximadamente 2.1 millones de patrones, 2.9 millones de negocios o parcelas familiares, y hay solamente 28.1 trabajadores que están subordinados y remunerados. Pero de estos, solamente 10.5 millones de esos asalariados remunerados tienen seguridad social. Digo, no tienen seguridad social, el resto sí tienen seguridad social. Entonces, tenemos un porcentaje muy alto de que aunque trabajan y son remunerados, no tienen seguridad social. Tenemos también, por otro lado, ¿verdad?, 35 millones, ¿verdad?, de mexicanos, ¿verdad?, que están en el trabajo informal, ¿sí? Entonces tenemos que alrededor de 25 millones de mexicanos, o sea, el 25% de la población económica, más del 25% de la población económicamente activa no tiene seguridad social. Son algunos de los datos que nos dan del problema de esto de la seguridad social, las pensiones y jubilaciones. La siguiente. Según datos oficiales, ¿verdad?, el 19% de esta población económicamente activa está sindicalizada. Según otros investigadores independientes, solamente es el 11%. O sea, entre 5 y 8.4 millones de toda la población económicamente activa están sindicalizados. La siguiente. Tenemos alrededor de 19,000 sindicatos, ¿verdad?, en México, agrupados en las diferentes confederaciones y federaciones. La siguiente. ¿Qué ha pasado con esta política? De una manera sencilla, que en 2004 la industria manufacturera produjo 41% más que en 1993, que es cuando se empezaron las reformas fuertes allá con Salinas, pero con 15% menos de personas ocupadas y pagando a estas 0.5% menos en términos reales que 12 años atrás. O sea, hay un incremento espectacular de la productividad a costa del empleo y los salarios. La siguiente. Entonces, estamos viviendo una situación de precarización del trabajo por todos lados. La siguiente. ¿Qué pasa en las universidades y en las instituciones de educación superior? La siguiente. Existen alrededor de 12,000 instituciones de educación media superior, de las cuales 7,000, o sea, la mayoría son públicas y 4,700 son privadas. La siguiente. En el nivel medio superior, la mayoría de la matrícula son mujeres, ligeramente arriba de los hombres. Aunque la matrícula de estas instituciones de educación media superior, o sea, a nivel bachillerato, la mayoría son instituciones públicas, pero hay una creciente incidencia de instituciones privadas. La eficiencia terminal es más amplia entre las mujeres. La siguiente. ¿Cuál es entonces el mercado de trabajo universitario? En el 2010 teníamos alrededor de 1,500 instituciones públicas y particulares, con una matrícula aproximada de 2 millones de estudiantes y un posgrado de 128,000. ¿Qué cosa? Es una cifra altamente significativa porque en 1974 escasamente había 10,000 estudiantes en el posgrado. La siguiente. ¿Pero qué pasa en el 2015? En el 2015 las instituciones de educación particulares han duplicado a las instituciones de educación públicas. Tenemos 981 instituciones públicas y solo 1,886 particulares. Y la matrícula también se ha venido incrementando. La siguiente. En total, ¿verdad?, los datos de la NUYES nos reportan que hay en México alrededor de 3,800 universidades e instituciones de educación superior, con un personal docente de 274,000 trabajadores, de los cuales de tiempo completo solamente son 65,976, sin tiempo completo 208,854, y de esos 191,061 trabajan por hora. O sea, que sin tiempo completo tenemos alrededor del 76%, y el resto pues sí tienen su tiempo completo y su basificación. La siguiente. Matrícula por institución y nivel educativo. Vemos que a nivel del posgrado se ha venido incrementando, ¿verdad?, el porcentaje
instituciones particulares. Ya le ganaron a las instituciones públicas. La siguiente. Esa es la inversión. Un problema de la educación y de las instituciones de educación es la inversión. Vemos que México está por debajo de Noruega, de Finlandia, de Suecia y de Francia en la inversión pública. La siguiente. Vamos a tratar de abreviar para poder cumplir con los tiempos que nos marcan. Y entonces tenemos alrededor, ¿verdad? El sindicalismo universitario es relativamente joven, muy joven. Dijeron hace ratito, cuando se masifican las universidades públicas y estatales, de los 70 para acá, es prácticamente la existencia del sindicalismo. Antes casi no existió prácticamente. La siguiente. Tenemos tres grandes vertientes: Contu, FENSU y Sensues, a la que represento esta última. La siguiente. Esos son los trabajadores afiliados aproximadamente en estas organizaciones. La siguiente. Ahí tenemos gráficamente lo que expresamos hace ratito, cuánto es el personal por horas en instituciones públicas y privadas, el personal docente, y cuánto es de tiempo completo. O sea, es una mínima cantidad. La siguiente. ¿Qué pasa en particular en el sindicato de académicos? Que los salarios base representan el 40% de nuestros ingresos y el 60% restante son prestaciones. Entonces, ese es un elemento importante por lo cual muchos trabajadores académicos en todo el país no se quieren jubilar, porque significaría una dura caída de su salario. Eso lo tengo así bastante cuantificado, pero no voy a presentar los datos. La siguiente. La siguiente. Tenemos alrededor en el sindicato de académicos de Chapingo 33 o 34 prestaciones de carácter económico que representan, decíamos, más o menos el 60% de nuestro ingreso. La siguiente. La siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, ¿qué experiencias tenemos a nivel mundial? Necesitamos una reforma laboral que incluya la reforma al artículo 3 constitucional, ¿verdad? Igualdad de derechos, salarios, prestaciones, derecho a sindicatos nacionales, derecho a contratos ley. La siguiente. La siguiente. Necesitamos entonces propuestas concretas de seguridad social. La siguiente. No podemos soslayar aquí que los enfoques con que se han abordado la seguridad social ha sido desde el Estado como principal garante o las empresas, pero se ha estado excluyendo a los trabajadores. Pero son los tres principales actores de esta problemática. La siguiente. Nosotros, decíamos, hemos peleado contra la nueva ley del ISSSTE. La siguiente. Hicimos diversas manifestaciones públicas. La siguiente. También rechazamos la modificación reciente a la ley del ISSSTE, ¿verdad? En donde se trata de convertir el pensionista en una empresa de participación estatal mayoritaria y desincorporarla del pensionista. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Por qué? Tenemos varias razones para estar en contra de esta ley. Una, ¿verdad? La siguiente. Sí, ya concluyo. Las razones por las que estamos en contra de esto es que se afectan varios artículos, varias protecciones que tenían, como la reinversión de los, ¿verdad?, los dividendos de las ganancias a las cuentas individuales, y que la inversión tendría que ser preferentemente hacia aspectos de infraestructura y de desarrollo nacional. Sí. La siguiente. Para cerrar esto, ¿verdad?, quiero señalar que hay varias experiencias a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel de México. La siguiente, que tienen que ver con la construcción y que son experiencias que a veces se han olvidado. A nivel nacional ya se han estado expresando aquí experiencias como la Universidad de Guadalajara, de Nuevo León, y también la de Querétaro, en donde se han construido sistemas alternativos de pensiones y de jubilaciones. A lo mejor eso desnaturaliza, como decía aquí el comentarista, la situación de las universidades, porque deben ser de educación. Sin embargo, frente a este panorama, frente a esta realidad pues dura, pues muchos sindicatos y instituciones pues buscan por lo menos darle salida a sus propios trabajadores. Hay también una experiencia muy larga en México, que parte de los 20, que es cuando se empiezan a dar las instituciones de salud en México, en donde tuvo que ver la Fundación Rockefeller, ¿verdad?, entre los años 20 y los años 30, y que incluso fue la promotora de las primeras cooperativas de salud. Y todo eso, hubo un largo periodo de cooperativas de salud, que es una experiencia que había que revisar en el periodo de los 20 a los 40.
También recientemente en México se están llevando a cabo experiencias como la de Panamédica, en donde se tratan de crear instituciones de salud y de pensiones, ¿verdad?, basadas en las mutuales y en las cooperativas, que sean autogestivas, ¿sí? Esta experiencia es muy fuerte en el mundo, no es solo estas pequeñas experiencias nacionales, sobre todo en el sureste, ¿verdad?, en Argentina, en Brasil y en varios países de Europa. Los sistemas autogestivos basados en mutuales y en cooperativas son muy fuertes. Yo ahí le dejaría, ya no me dio tiempo para comentar, pero hay que revisar esas experiencias, creo que nos darían luz sobre hacia dónde tenemos que ir, a construir un sistema único, ¿verdad?, como decíamos, de seguridad social, solidario, y en donde los trabajadores tengamos una mayor participación. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Enseguida le daremos el uso de la voz a José Oscar Tamayo Corrales, quien es representante de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios. Él es licenciado en informática con diploma en operador del sistema de red. Ingresó a laborar en la Universidad Autónoma de Sinaloa en abril de 2004 como conserje y ascendió a digitista capturista en 2007. Fue delegado sindical de su departamento del año 2005 al 2008 y delegado del Quinto Foro Sindical de Reforma Estatutaria. Participó en la elección para elegir al Comité Ejecutivo del Suntuaz Administrativo, sindicato al que también fue apoyo sindical y perteneció a la Comisión Autónoma de Hacienda y Glosa hasta julio de 2013. Actualmente secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo del Suntuaz Administrativos. Por favor, hasta 15 minutos, sí, está bien. Muy buenos días a todos. Buenos días, distinguidos colaboradores, compañeros. Una disculpa porque el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos, que es el secretario general legítimo, aunque cause escozor en algunos lados, no pudo acompañarnos, dado que tiene una fractura en el hombro. Vengo en su representación con el apoyo del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, muchas gracias. Al compañero Carlos Galindo, también muchas gracias por todo el apoyo. Bien, antes de empezar a exponer el problema en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde hay un cacique, quisiera retomar un poco las palabras de algunos compañeros. Dice, quieren implantar un modelo, todos en un fideicomiso que no está explicado, que no hay rendición de cuentas claras en algunos lados, como es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero hay diferentes variaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde más o menos copiaron este modelo, aproximadamente la hora se paga en $7 o la jornada en 58, da un total de 1,044 pesos, dependiendo de qué tan recio corra el dólar, que a veces no se logra alcanzar por el peso. Pero en México, con un salario de 70 pesos por jornada, está condenado al trabajo. Los trabajadores mexicanos no tienen capacidad de ahorro suficiente para asegurar una pensión digna en el futuro. No es un esquema, no nos va a sacar eso de la problemática. El compromiso de nosotros en la Universidad Autónoma de Sinaloa es defender la jubilación dinámica, los que algunos compañeros en el Congreso de Mazatlán votaron por desaparecer, supuestos líderes sindicales, impuestos a modo, que solamente sirven para volantear y para andar en la campaña de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el cacique de la UAS. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, como en la de Colima, Zacatecas, Michoacán, etcétera, de un grupo de 26 universidades, se han impuesto un conjunto de reformas a sus respectivas leyes orgánicas que no solo lesionan los derechos laborales establecidos y pactados en nuestros contratos colectivos de trabajo, sino además dichas reformas han adecuado su contenido para violar sagrados derechos constitucionales y de ley, como el derecho a permanecer asociados en organizaciones sindicales o posibilitar estructuras internas dedicadas al maltrato, a la amenaza y a las sanciones arbitrarias. Si no se cumple con insanos actos que tiene que ver con todo, menos con el quehacer educativo, como es la razón de las universidades, particularmente en Sinaloa, hasta los más elementales derechos laborales y humanos son pisoteados. En la universidad son cotidianos los despilfarros,
los desvíos de recursos, las empresas fantasmas y otras oficializadas. Los mecanismos complejos y ocultos de facturación, las sociedades y complicidades de funcionarios universitarios con estatales y federales han hecho un número importante de nuevos empresarios millonarios con recursos federales y estatales destinados al presupuesto de universidades como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y tantas administraciones que las han dirigido y que gozan plena y santa libertad cuando las autoridades de todos los niveles conocen con exactitud cuál es el origen de su riqueza. Es más, hasta les protegen, o por lo menos hacen oídos sordos a las denuncias constantes que como sindicato hemos hecho. Esto es lo que en realidad socava los presupuestos universitarios y no el costo de una jubilación dinámica. Pues no solo la paga el propio trabajador con los años y el tiempo de servicios otorgados a las instituciones en las que presta sus servicios, considerando además las forzadas aportaciones que para fideicomisos, fondos de pensiones y otras fugas más que se nos imponen para un supuesto fortalecimiento financiero de las instituciones de educación media y superior para sostener jubilaciones. Lo anterior no significa desconocer la carga económica que implica el sostenimiento de nóminas de jubilados, pero hasta el día de hoy, ni en México ni en el mundo han sido factor determinante las pensiones para la quiebra de instituciones como las universidades y países como el nuestro, en donde la corrupción es la manera más común de erosionar cualquier economía o presupuesto alguno. Pero ¿qué presupuesto puede alcanzar, como es el caso de Sinaloa, si el porcentaje más amplio lo destinan a crear imagen mediática de los personajes que dirigen las universidades, a pago de sueldos a personal en excesos contratados al margen del contrato colectivo de trabajo, a personal de confianza que nada tiene que ver con las necesidades de la universidad, mucho menos con sus funciones? Es más, hasta se ha llegado al cinismo de crear partidos políticos locales y regionales que cubren sus campañas políticas con presupuesto universitario, utilizando la estructura de la universidad y el personal de las mismas, llámense estudiantes, personal docente, administrativo y de servicio. Tal es el caso concreto de Sinaloa, con la creación del Partido Sinaloense. Fundador y propietario, el Héctor Melesio Cuen Ojeda es rector y actual candidato a gobernador del estado de Sinaloa, registrado naturalmente por dicho partido y por Movimiento Ciudadano. Y particularmente en el área de la salud, se dan los hechos de que sacan a estudiantes, como odontología, por ejemplo, donde la directora quiere que te libere el servicio social. Tienes que ir a las comunidades, tienes que ir a las rancherías. Ese es el verdadero problema. Utilizando recursos públicos en actividades ajenas a la educación. Nunca va a haber un sueldo que alcance así, jamás. En la universidad, por ejemplo, la nómina, por darles una muestra, sacada del portal de transparencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 7 de marzo del 2016 sale una nómina de 16.475 trabajadores activos y jubilados. Pero abril 6 del 2016 está una nómina de 21.648 trabajadores entre activos y jubilados. Curiosamente empezó la campaña ya en Sinaloa. Curiosamente los acarreos de estudiantes se han dado y pueden verlo en los diferentes medios locales, en el debate, fuentes fidedignas, línea directa. Está plenamente documentado y grabado. Esa es la razón por la que no alcanza el presupuesto. En poco les importa la educación, porque alumnos que salen solamente por andar volanteando, por cumplir una actividad ajena a la que se supone que va a aprender, cosa que dudo que pueda aprender mucho volanteando algo. En Sinaloa, como en otros estados, no hay una preparatoria como escuela completa que no tenga menos de 2 extensiones en cabeceras municipales. Y en pueblos amplios, en poblaciones como posibilidades de votos en las que incluso en algunas de ellas se inscriben pocos alumnos. Como tampoco hay escuelas y facultades, algunas que no estén dirigidas por miembros del PAS, ni empleados contratados al margen del contrato colectivo de trabajo, al que no hayan contratado en esas poblaciones sin que su compromiso sea otro más que el de hacer campaña para Héctor Melesio Cuen Ojeda. Seguramente este hecho lo conocen algunos de ustedes. Lo cierto es que en Sinaloa lo conoce la población, el gobierno del estado, el federal
y nadie, con excepción de un importante sector laboral, académico y administrativo, que hemos levantado nuestra voz de protesta por querer atribuir la responsabilidad de que nuestro contrato colectivo de trabajo sea la causa de que el presupuesto no alcance para el buen desarrollo de una universidad. Es falso de toda falsedad que ni los contratos que tenemos pactados con la patronal universitaria, ni los jubilados de las universidades públicas son la causa de los déficits presupuestarios de las aludidas. Es la profunda corrupción que crece en muchas de estas universidades, como administraciones corruptas, que gozan de la complacencia y complicidad de gobiernos, que han avalado los procesos falsos de certificación, sin preocuparse de revisar al interior de las mismas sobre contenidos educativos y técnicas de enseñanza, convirtiendo en supuestas realidades estadísticas y porcentajes que no corresponden a la realidad concreta de cada institución y financian más que proyectos académicos, proyectos políticos particulares que lo convierten en institucionales. Por la omisión de no aplicar las leyes y poner en orden, no con reformas que perjudican el derecho laboral de los trabajadores, sino con aquellas que permitan el despilfarro del recurso público y se enriquecen a nuestras costas, en plena complicidad con el Estado y la Federación. Y, por ejemplo, una complicidad de la Federación es que no han estado negando la toma de nota, ya después de 6 amparos ganados, desde el 2010. Y tengo el último requerimiento que le hace el juez a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 26 de abril, donde la Junta se niega a dar la toma de nota porque dice que a criterio de dicha autoridad responsable es improcedente. En ese tenor, se estima que dicha autoridad no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado. Se le hizo saber que su dicho y argumento en relación con el primer aspecto relativo a que no es procedente otorgar la toma de nota corresponde a un análisis propio de la actividad jurisdiccional. Y se indica que el monto de la multa 300. Sí. A ver. Y por favor. A ver, por favor, vamos. Sí. Sí. Sí, por favor, les ruego, por favor, faltan 2 minutos para que el compañero concluya su tiempo. Sí. Y tiene la libertad de expresarse. Por favor. Es mi derecho. Y así como ahorita en el estado de Sinaloa, por favor, así se comportan. No es. Sí. Les ruego guardar respeto a quien está en uso de la voz. Le quedan 2 minutos. Sé que puede proceder una moción. Me parece que estamos en un foro y tenemos que ser escuchadas todas las voces, todas las ideas y las opiniones. No estamos de acuerdo a lo mejor con el contenido o con la forma, pero eso me parece que también no priva de que sean susceptibles de ser expresadas las opiniones de todo el mundo en este foro. Por favor. Entonces, sí. Muy bien. Tomo nota. Estoy moderando este panel. Por favor.